Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 31. Dice así la gloriosa palabra de Dios. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Vamos a hacer una refutación a las afirmaciones de este señor, el llamado Lautaro, católico, que dice que, y se burla, una de las cosas que tiene este señor, que se burla constantemente de la palabra de Dios. Empezó humildemente, empezó con un perfil bajo, y sin embargo ahora es un perfecto burlón de la palabra de Dios, y se ríe al igual que Ariza, igual que Alarcón, todos estos fantoches, que se ríen de lo que no saben ni entienden. Y vamos a escuchar lo que dice, y vamos a hablar de lo que ellos creen, que creen en un evangelio diferente. El catolicismo romano cree en un evangelio diferente, por eso este señor tiene el evangelio al revés. Ellos creen que lo que produjo las escrituras o la Biblia es la iglesia, y es al revés. Si no existieran las escrituras, o no existieran las profecías, no existieran las promesas con respecto a la venida del Hijo de Dios, no existiría la iglesia, porque la iglesia existe gracias al mensaje apostólico. Lo que el Señor se burla de que allí una persona está declarando que la iglesia es no denominacional. Por eso ellos siempre preguntan de qué denominación son, para poder encasillar y poder atacar a la iglesia de Jesucristo. Por eso la iglesia verdadera no es no denominacional, y no es una denominación más, como dicen ellos, porque es la verdad. Si a Pablo se le preguntara, a Pedro, a Juan, se le pudiera preguntar de qué denominación son, dirían lo mismo, que es no denominacional, o sea, no está encasillada en un grupo, en un nombre, en un grupo de doctrinas, las cuales hay que atenerse, como hablaba el señor luterano, llamado Juan, creo, un luterano que anda dando vuelta por ahí, que es absolutamente católico. Tanto el luteranismo, presbiteriano, calvinista, todos son una mezcla, no son ni Coca-Cola ni vino, son una mezcla. Ya lo habíamos hablado, que son híbridos, son cristianos híbridos, tanto la renovación carismática, todos ellos se infiltran en la iglesia y son híbridos, ¿no? Uno cuando habla con ellos o tiene un trato, nosotros hemos tratado años con esta clase de personas que se hacen llamar cristianas, pero son híbridos. No se sabe si son cristianos o si son mundanos. No se sabe si son cristianos mundanos o mundanos cristianos. Son híbridos, son una mezcla, como hablamos lo que es la Coca-Cola y el vino. Usted tiene por un lado Coca-Cola y por otro lado tiene vino. Son cosas originales, digamos, el blanco y el negro. Pero si uno los mezcla, se produce una tercera bebida, que es vino con coca, como se dice, o Coca-Cola con vino. Y es lo mismo, que es la mezcla. Por eso la Gran Babilonia es la mezcla. Siempre es la confusión. O sea, mezclar lo bueno con lo malo, ese es el espíritu de Satanás. Por eso esta gente son anticristos. ¿Por qué? Porque mezclan lo bueno con lo malo y sacan un tercer producto, que es su doctrina, que es la misma doctrina de Satanás. Mezclar lo bueno con lo malo, sacando una tercera doctrina, o un tercer elemento, o una tercera bebida. Es una mezcla. Usted tiene el blanco, usted tiene el negro. El blanco, la cristiandad, lo de Dios. El negro, la doctrina del diablo, satánica. Usted los mezcla y se produce el gris. Se produce algo que es distinto a los otros dos. Y ese es el evangelio diferente que habla el apóstol Pablo allí en Gálatas. Algo diferente, algo que no es ni blanco ni negro, es diferente. Es algo mezclado. Es lo que hicieron los judaizantes. Es lo que yo hablé en algunos videos hace unos años, que hablé de la secta gris. Uno cuando trata con ellos, nosotros hemos tratado personalmente con esta clase de personas, y son personas híbridas. O sea, usted no sabe si está hablando con un mundano o está hablando con un cristiano, si está hablando con un cristiano o está hablando con un mundano. O sea, son una mezcla. O sea, hablan como cristianos, pero sus actitudes son de mundanos. O sea, no aman a Dios
como no aman su palabra, ellos aman a la iglesia. Lo que tiene el híbrido es que ama a la iglesia, o sea, su Dios es la iglesia. Esa es la característica del híbrido, que le da todo el atributo que le corresponde a las escrituras, se lo da a la iglesia, o sea, se lo da a los hombres. Lo que hace este señor son católicos, renovación carismática, tanto calvinista, presbiteriano, hermanos libres. Este señor creo que salió de los libres. Toda esa gente son católicos. Los luteranos, estaba escuchando a este Juan no me acuerdo cómo se llama, un luterano que se hace llamar pastor, que dice que es pastor o algo así, un estudioso que todo dice que lo respetan mucho. Yo estaba escuchando y le hicieron una pregunta en una entrevista, ¿qué diferencia había entre el luteranismo y el catolicismo? Y él dijo prácticamente ninguna, no hay, solamente que yo creo que no tienen cuadro o cosas así, a diferencia del católico, ¿no? Pero él fue tremenda la declaración que él hizo. Él dijo, siendo un pastor, un estudioso, uno de los más respetados, dice el luterano, y es un católico más. Lo mismo que los presbiterianos, uno entra a sus lugares y es prácticamente todo católico. Son sacramentalistas. O sea, ellos tienen a Cristo, pero también tienen los sacramentos. ¿Qué pasa si le sacan los sacramentos y le queda Cristo? No, huyen, salen corriendo. Es como que al vampiro le muestran el crucifijo, así como se ve en las películas. O cuando sale el sol, los vampiros huyen a sus tumbas. Si uno le dice, quédate solamente con Cristo, porque Cristo es tu Salvador, y salen despavoridos. Entonces esta gente le da los atributos que le corresponden a la palabra de Dios a los hombres. Ellos se apoyan en hombres. Por eso lo dijo el mismo apóstol Pablo. Es un evangelio diferente. Es lo que hacían los judaizantes, la mezcla. Mezclaban el evangelio verdadero con la circuncisión, en este caso, o vivir conforme a los judíos. Como cayó Pedro en esa falsa doctrina, en esa herejía, de querer hacer vivir a los gentiles como judíos. Porque Pablo le reclama ahí a Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles por qué los quieres obligar a judaizar? O sea, a vivir como gentiles. Y se habla que los obligaban a circuncidarse. Si Pablo le hace esa tremenda, porque dice Pablo que era de condenar lo que hizo Pedro. Era de condenar, y no solamente estaba cayendo él, que era un apóstol, un gran líder, que tenía una presencia impresionante dentro de la iglesia, era el apóstol Pedro. Dice que fue arrastrado hasta Bernabé, que era un hombre santísimo también. No quita que él también obligaba a circuncidar Pedro, porque Pedro no fue al tercer cielo. El que fue al tercer cielo es Pablo. Pablo es el que tenía el plano de la iglesia. Digo. A Pablo se le dio la responsabilidad de adoctrinar a la iglesia, darle la sana doctrina, o sea, los planos. Pablo es el que tenía los planos. Y Pedro tenía que aprender de Pablo en ese sentido. Por eso dice que lo reprendió duramente, porque era de condenar. Usted imagínese, era de condenar lo que hacía Pablo. Porque estaba haciendo lo mismo que es mezclar. Entonces, Pablo, desde las raíces, él con la doctrina, purificó la doctrina. Porque te imaginas si no existía Pablo, ¿qué sería de la iglesia? Si no existía Pablo, estaríamos todos circuncidados. Pero como Pablo era el que tenía los planos, y él decía, es por acá, es por allá, porque Cristo, yo fui al tercer cielo y Cristo me dio los planos para la iglesia. Pedro andaba medio perdido ahí, confundido, porque hasta el mismo Señor se le presentó y le bajó en visión el lienzo con los animales impuros y le dijo, mata y come, Pedro, mata y come, y él no quiso comer. Dice que por 3 veces Dios le dijo, mata y come, y Pedro no quiso comer. Y después le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. O sea, Pedro, aunque se le presente Dios mismo, él no quería dejar de ser judío.
Entonces este era el problema, por eso Dios levantó a Pablo, porque Pablo es el que tenía la doctrina correcta, porque él fue al tercer cielo y trajo los planos. Por eso él dice, yo como perito arquitecto, yo fui puesto como el perito arquitecto, como el jefe de los arquitectos. Ellos dicen que Pedro es el jefe, o es el príncipe de los pastores, o es el jefe de los apóstoles, cuando, si nosotros nos vamos a los escritos, el que tendría que ser ese lugar, aunque no hay lugares, no hay jerarquía, digamos, dentro de la iglesia, somos todos iguales en la presencia del Señor, pero tenemos distintas responsabilidades y una autoridad delegada, la cual es simbólica, pero delante de los hombres sirve. Pablo dice que fue puesto como perito arquitecto. Si nosotros vamos a decir que había un jefe entre los apóstoles, era Pablo, porque él era el que tenía los planos. Imagínense, un arquitecto, ninguno tiene plano, el único que tiene plano es uno. Entonces bueno, todos los arquitectos tienen que escuchar al que tiene el plano, porque a él se le dio, porque él tiene el entendimiento para explicar lo que está en el plano. Entonces, lo que hacía Pedro era mezclar el judaísmo con el cristianismo. Por eso dice que se levantó Pablo y lo reprendió duramente a Pedro, porque era de condenar, dijo Pablo, era de condenar. Y usted imagínese lo grave que sería la situación, porque era una hibridez. Ya dijimos, si no hubiera estado Pablo en ese momento, ¿qué hubiera pasado con el cristianismo? Todos los cristianos andarían circuncidados. Es una locura. Entonces, lo que hace este hombre, el señor Lautaro, que se ríe y se mofa y se burla, es un fantoche, como el patotero, ¿no? Que cuando está con muchos, él dice, bueno, los católicos somos muchos, somos patoteros, nos reímos de los cristianos, nos reímos de la palabra de Dios. Él también se puso ahí, ¿no? Como el más peticito, el más enanito que ahí está y se hace el malo cuando están todos juntos, ¿no? Pero solo no vale nada. Entonces, cuando uno le examina, lo que habla es como hablamos siempre el señor Ariza, el señor Argor, que se ríen de lo que no entiende, ¿no? Uno los mira y pobrecito, dice, ¿no? Y lo que dice este señor es que lo no denominacional está basado en la Biblia, y se ríe de eso, Lo no denominacional es basado en la Biblia y se mofa. ¿Cómo resolvemos esto? Dice. ¿Cómo lo resolvemos? Él tiene 10 panes, dice, ¿cómo resolvemos que estos 10 panes es 1 kilo? Dice. Entonces viene alguien y dice, hay una manera de resolver que estos 10 panes son 1 kilo. Acá hay una balanza, empecémoslo acá, y él se empieza a reír. ¿Cómo? Y le empieza a decir a la persona, pero ¿cómo vas a creer que la balanza te va a decir que eso pesa 1 kilo? Acá hay alguien que dice que esos 10 panes es 1 kilo. Él confía más en un hombre que en una balanza, en el instrumento. Entonces, como decía, él le da los atributos que le corresponden a una balanza, se lo da a un hombre. Dice, ellos preguntan, ¿cómo sabés que 10 panes es 1 kilo? Y porque lo peso en la balanza es sumamente sencillo. Dice, ¿cómo sabés que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Porque lo estoy pesando en la balanza, estoy yendo a la balanza, estoy yendo a la autoridad. Llegamos a la conclusión de que esta gente no cree. Cuando una persona no cree en la palabra de Dios, llega a estas conclusiones, se ríe de la palabra de Dios, se ríe de Dios mismo, en la cara de Dios está riendo este señor, no sabe, dice que era pastor, no sé si de los libres o algo así. De los libres sale de todo ahí, sale de toda clase, creo que Abdala también salió de los libres, sale cualquier clase de espécimen sale de ahí. Porque son católicos, no son cristianos. Uno habla con ellos y no se sabe qué son. Son híbridos, son una especie rara. Por eso el Señor dijo, allí el apóstol Pablo dice, un evangelio diferente.
son híbridos, es algo mezclado. Por eso ese evangelio que él hablaba, de un evangelio diferente, era lo que se habla, vino con coca, digamos, era una mezcla, era algo diferente, algo distinto. Era el evangelio que era el cristianismo mezclado con el judaísmo. O sea, cristiano circuncidado, usted imagínese, cristiano nacido de nuevo, circuncidado. Porque los católicos son judaizantes, ellos dicen, si vos no tenés la marca del bautismo, si vos no tenés la marca de la hostia, si no tenés la marca del rosario, si no tenés la marca que andas peinando pelucas, si no tenés la marca de un muñeco, si no tenés la marca de prenderle una vela a un cuadro, si no tenés esas marcas, no podés ser cristiano, no podés ser salvo. Por eso esos son los sacramentos, son las marcas que habla de la circuncisión. La circuncisión era una marca externa, algo que me hacía diferente. Por eso eran circuncidados los judíos, porque era el pueblo de Dios. O sea, era la marca visible para hacer la diferencia de que ellos eran el pueblo de Dios. Entonces vamos a escuchar un poquito. Por eso leímos esta palabra, dice que el que de arriba viene es sobre todos. Y él se ríe de eso, del que viene de arriba. ¿Qué viene de arriba? La palabra de Dios. Por eso él dice que, ¿cómo lo resolvemos esto? Y se ríe, ¿no? Porque es toda una burla, porque dice que en los últimos tiempos vendrán burladores. Burladores. Este señor es un burlador. Es un burlador de la palabra de Dios. Y un día va a dar cuenta por toda esta burla, a menos que se arrepienta, aunque dice que pasó. Por eso decimos que el protestantismo no representa a la iglesia de Jesucristo. El protestantismo son hijos de Roma, por eso presbiteriano, libre, todo lo que es los descendientes de Wesley, toda esta gente calvinista, luterano, toda esta gente son todos hijos de Roma, llevan la sangre de Roma. Por eso hay que salir huyendo de esos lugares, porque son sacramentalistas. Usted no va a aprender nada. Nosotros tuvimos contacto con esta gente y fuimos por un tiempo engañados porque no teníamos la debida conocimiento de la doctrina. Y anduvimos entre medio de católicos porque nos faltaba instrucción bíblica, porque éramos nuevos y bueno, y caímos en estos grupos que cuando uno tiene contacto con ellos uno se siente tan raro. Uno los ve raros a ellos y ellos nos ven raros a uno. Porque no, eso es la mezcla, no son ni una cosa ni la otra, no son ni una cosa ni la otra. Ellos no hablan en lengua, no son Dios sabe quién es cristiano, quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Si había un hijo de Dios, porque había hermanos que caían en estos grupos, y era la burla, yo he visto la burla, cómo se han burlado de jóvenes que decían, hermanos, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Y se burlaban estos jóvenes, se burlaban. Yo lo he visto porque yo he sido joven y he andado entre ellos. Y se burlaban del hermano que habla del Espíritu Santo, se burlaban del hermano que habla de la Biblia. ¿Por qué? Porque son católicos. El católico no ama la palabra de Dios. El católico no ama a Dios, ama a la iglesia, ama a los hombres, ama la doctrina diferente, como este señor. Una doctrina diferente. Por eso él dice que lo no denominacional está basado en la Biblia, dice, y se ríe. ¿Cómo resolvemos esto? Dice. Leyendo la Biblia y se ríe. O sea que él se ríe de la misma palabra de Dios, lo mismo que hace Alarcón. Alarcón va camino al abismo y ellos lo siguen. La Biblia, tenemos que decir que la Biblia es la balanza. Yo para saber que un kilo de pan es un kilo de pan tengo que pesarlo en una balanza. No puedo poner la mano y decir esto es un kilo de pan. Te imaginas, va al almacenero o al panadero y me da un kilo de pan, señor, señora. Y agarra una bolsita y lo pesa así con la mano. Y usted dice, pero esta gente no está bien de la cabeza, ¿no? Teniendo balanza, por supuesto. La señora o el señor agarra los panes, 10 panes, y lo pone en la bolsita y lo pone arriba de la balanza. Porque a veces los panes vienen más pesados, a veces vienen más livianos, a veces vienen más grandes, a veces vienen más chicos. No se puede hacer un cálculo mental ni ponerlo arriba de la mano, nada de esas cosas raras. Si una persona hace eso es porque no está bien de la cabeza. Esta gente no está bien de la cabeza. No les llega agua al tanque. Porque ellos quieren vender. Ellos venden.
pan pesándolo con la mano o haciendo un cálculo, decía, ahí debe haber 1 kilo, dice, tome, y el católico lo compra. Ese es el problema que tiene. Cuando llega a la casa, llega y dice, ¿compraste el pan? Sí, compré 1 kilo. Abre la bolsa y hay 2 panes. ¿Cómo que esto no es 1 kilo? Estos son 2 panes. Sí, pero el almacenero, el panadero me dijo que eso es 1 kilo, pero no, esto no es 1 kilo. Es una estafa. Lo que hace este señor es una estafa. Está estafando a la gente, está estafando a los católicos. Estafan, porque él dice que no es la Biblia la balanza, no es la Biblia lo que determina lo que está bien y lo que está mal. Lo que es no denominacional, del cual él se burla, es exactamente lo que dice la palabra de Dios. La iglesia no es denominacional, como es él, como son los religiosos. Por eso, y a la vez, él dice que la iglesia es denominacional, porque es católico, porque el catolicismo es una denominación, es una secta. Tiene un nombre, y dice que aquel que está dentro de esa secta, o de ese nombre, o de esa denominación es salvo, el que está afuera no es salvo. Y a la vez dice que es salvo. Esto tiene toda una contradicción tremenda. Entonces, este hombre es toda una contradicción. Me causa gracia porque, igual que Ariza, es como que es el profesor que pregunta de qué color es el caballo blanco de San Martín. O sea, hace la pregunta y a la vez está dando la respuesta. En el final dice que, ¿dónde dice que la iglesia no es no denominacional? La iglesia no es no denominacional. La Biblia no lo dice. Entonces se está apoyando en la Biblia otra vez. Él se está burlando de algo que él mismo está afirmando al final de su pequeño aquí corto. La Biblia no lo dice. Pero si es lo mismo que están haciendo los hermanos. ¿Lo dice o no lo dice? Él dice, la Biblia no lo dice. Entonces vamos a escuchar un poquito, porque dura 30 segundos nomás. Es pura burla el hombre. Es pura burla. Me indigna a mí esta clase de personas así que se burlan de la palabra de Dios, se burlan del cristianismo, se burlan de la iglesia del Señor. Y son unos completos neófitos, unos completos. Este señor es joven, dice que fue pastor. Ay, Dios mío, pobres ovejas, ¿qué le enseñó a este hombre? Igual que Ariza dice que era pentecostal. Dejen de mentir. Un pentecostal nunca. Una persona nacida de nuevo no puede caer en este nido. No puede caer. Hablando estas cosas. Estas mentiras, estas falacias. No puede. No puede porque el mismo espíritu, porque una persona así no tiene el Espíritu Santo. Es como lo que dijo el señor Ariza, que el bautismo regenera al católico. Si el bautismo de un bebé lo regenera el agua, porque ellos le dan el atributo incomunicable de Dios de salvar un alma al agua H2O, la que sacan de la canilla. Se lo dan al agua, por eso es idolatría, por eso son idólatras. El bebé está regenerado, dice. Y si está regenerado, está salvado, ya está. O sea, para el señor Ariza todos los católicos están salvados. Pero si uno le pregunta al católico, dice que ellos tienen prohibido decir que están salvados. Dice que son excomulgados si alguien dice que está salvado. Es toda una contradicción. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Ese es el catolicismo romano. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dice este caballero. No denominacionales basado en la Biblia. Y lo de la vuelta también son basados en la Biblia. ¿Y qué creen? No, creen, eso están en error. Pero si también son basados en la Biblia. Dice, no denominacionales basados en la Biblia. Ahí se ríe. Lo no denominacional es basado en la Biblia y se ríe. Porque él cree que la iglesia es denominacional, es sectaria, la iglesia tiene nombre. O sea que él cree que los hombres tienen que seguir a los hombres. O sea, dice, el que viene de arriba es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Por eso es un evangelio diferente. Dice la versión traducción viviente, nosotros somos de la tierra, hablando de esta doctrina terrenal, porque lo que tiene atención es una doctrina terrenal. Porque si él dice, si se burla que dice que alguien afirmó que la iglesia es no denominacional, no tenemos denominación los cristianos, los hijos de Dios. Puede ser algo,
Por eso es algo secundario, digamos, no tiene mayor importancia. Las denominaciones lo único que hacen es contener un poco allí para que bueno, no se desbande todo en la nada, entre los hombres, es algo simbólico entre los hombres. Es como un nombre, dice que nosotros cuando resucitemos Dios nos va a poner un nuevo nombre. O sea, el nombre que nosotros tenemos es algo simbólico, algo para diferenciarnos de los demás. Entonces, todo es, en esta tierra es simbólico, es pasajero, es temporal. El que es de la tierra es terrenal, cosas terrenales habla. Por eso es lo que piensa este señor, que la iglesia es denominacional y se ríe cuando alguien afirma que la iglesia es no denominacional. Porque cuando los católicos preguntan qué denominación son, y dice, ¿ustedes tienen miedo de decir la denominación o el grupo? No es miedo, es que no tiene importancia eso. Lo importante es que nosotros hemos creído en el mensaje apostólico, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido lavados, justificados, santificados, salvados. Eso es lo importante. Lo demás no tiene ninguna importancia. Es como si me pregunta, ¿estás vivo o estás muerto? Estoy vivo, eso es lo importante. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo me llamo secundario? Lo importante es que estoy vivo. Y acá es lo mismo. Lo importante es que estoy vivo, lo importante es los argumentos, en lo que yo creo, en lo que yo expreso, en lo que yo argumento, eso es lo importante. Ellos quieren atar al cristiano, decir de qué denominación son, porque ellos tienen estudiado todas las denominaciones y saben los puntos fuertes y los puntos débiles de cada denominación. Tenemos que decir que los protestantes, digamos, bíblicamente son los más preparados, pero el protestantismo es un invento del catolicismo. O sea, son gente que pueden discutir un poco con los católicos, porque son los más preparados, se puede decir, los más estudiosos, pero a la vez tienen doctrina católica. Es como que alguien juega al fútbol con sí mismo. No puede perder nunca. Y eso es el catolicismo romano, por eso hay tanta... en realidad, aunque puede ser el cristiano más indocto que lo refuta el católico puede salir con su sofisma, pero en realidad nunca lo puede vencer a la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca. Pasa que ellos dan vuelta a este señor o cualquier con todo, los refutan todos los días y sin embargo, bueno, ellos están como nada, porque ellos son sofistas, son profesionales de la discusión, discuten y discuten. ¿Cuántos de nosotros conocemos a profesionales de la discusión? Son como abogados de la mentira, se han hecho profesionales. Conocemos personas que uno habla cualquier cosita y ya encuentra el lugar para discutir por ese tema. Y uno se puede pasar la mañana y el día entero discutiendo con esa persona y no se llega a nada. Porque les gusta la discusión, les gustan los sofismas, les gusta tratar de ridiculizar al otro. Aunque pierdan la discusión, ellos quedan como que lo ridiculizaron al otro. Es todo una apariencia nada más. Pero este señor se ríe de lo que no sabe ni entiende. Se ríe de que una persona diga que el instrumento para pesar algo sea una balanza. Se ríe de eso. Entonces se está riendo de que alguien afirmó que la iglesia es no denominacional. Eso es lo que dicen las escrituras. ¿Dónde vemos que la iglesia sea denominacional o tenga un nombre, o sea el nombre de una secta? La iglesia es la consecuencia de haber creído en el mensaje apostólico. Como ya dijimos, no es denominacional, no tiene denominaciones. Nadie tiene la obligación de decir o pertenecer a una denominación. Dijimos que es algo temporal, es algo para la contención de los seres humanos. Tener nombres, tener grupos, pero es algo simbólico, algo que sirve para los hombres. No es algo eterno. En el juicio no va a haber ni de un hombre y del otro, no, eso o son hijos de Dios o no son hijos de Dios, punto. Después lo demás es problema del hombre. Entonces la iglesia es no denominacional, no tiene denominación la iglesia. Se puede decir que somos los lavados. ¿De qué grupo sos? Soy de los lavados. ¿De qué grupo sos? De los justificados, de los salvados. En la iglesia están todos los salvados, en la iglesia están todos los santificados, los sellados.
Esa es la iglesia, se puede decir de alguna manera. Pero ni aún así. Entonces, el que es de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, cosas terrenales habla. Este señor habla cosas terrenales. Tiene una doctrina terrenal. Es el evangelio diferente. Es el evangelio de las señales externas, de las denominaciones. Él sigue a los hombres. Dice, otra versión dice, el que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. Porque vive en la esfera de lo terrenal, o sea, en las denominaciones. Vos perteneces a este y sos salvo, vos no perteneces a este, no sos salvo. No, eso lo determina Dios. Lo mismo que ellos determinan quién es santo y quién no es santo. Eso, la iglesia no tiene ninguna autoridad para decir quién es santo y quién no es santo. Eso lo dice la palabra de Dios. Es lo mismo que el pan, los 10 panes y la balanza. ¿Quién tiene la autoridad para decir que esos 10 panes es 1 kilo? Nadie, absolutamente nadie. Solamente el que determina que esos 10 panes es 1 kilo es una balanza. ¿Quién determina que la iglesia es denominacional o no es denominacional? La Biblia. Es la balanza. Es lo que dice que lo que está bien y lo que está mal. Es la propuesta de Satanás a Eva. El día que vos comas y te creas otro Cristo, vas a saber lo que está bien y lo que está mal. Se te van a abrir los ojos y vas a saber lo que está bien y lo que está mal. Vas a saber que 10 panes es 1 kilo. Vos vas a poder determinar que 10 panes es 1 kilo. Vos vas a hacer la ley. El único que puede hacer eso es Dios. Por eso son otros. Por eso es la idolatría. Creerse otros Cristos. O sea, la iglesia de él, de este señor, se cree la balanza. Se cree otro Cristo. ¿Quién es la balanza? Cristo. Su palabra. Cuando alguien expresa palabra, está expresando lo que piensa, su voluntad. Dice y determina lo que está bien y lo que está mal es Dios. Cristo. Por eso, ellos hacen de la iglesia, que está compuesta por hombres, en realidad ellos no son la iglesia, ellos son una secta, son paganos, digamos, que se disfrazaron de cristianos, se disfrazaron de balanza. Es como que yo salgo por el mundo diciendo yo soy una balanza, alguien me quiere contratar. Yo sé cuánto pesan las cosas. No, para saber cuánto pesan las cosas es una mecánica, es otra mecánica que opera en otra dimensión que a mí como ser humano se me escapa. Es otro diseño, una balanza a lo que soy yo, es otro diseño, es otro mecanismo. Son otras cosas, otra exactitud. ¿Qué es más exacto? Lo que yo pueda decir cuánto pesan 10 panes o una balanza electrónica de última generación. Eso es lo que hacen ellos. Ellos quieren competir con una balanza electrónica de última generación con ellos mismos. Quieren competir, nunca le van a ganar. Porque ellos van a decir, esto pesa 900 gramos, 950 gramos. Y lo pesa la balanza y la balanza dice, esto pesa 960 gramos, perdieron. Por más que le erre por 1 gramo, la balanza electrónica siempre le va a ganar. Siempre le va a ganar al hombre. Por más que yo lo pese y lo repese. Siempre me va a ganar la balanza electrónica. Y es lo que pasa con las escrituras. Por eso la escritura está sola. Imagínense, 10 hombres tienen una competencia contra una balanza electrónica que pesa hasta la millonésima del kilogramo. No le va a ganar nunca. Usted nunca le va a ganar. Nadie, ni el hombre más, le puede ganar una balanza electrónica en cuanto le dan, por ejemplo, un pan para que pese un pan y lo ponen en la mano y esto pesa, dice, bueno, pesa 100 gramos, 110 gramos, dice. Va a la balanza electrónica y pesa 100 gramos. Y el otro y así. Nunca le pueden ganar a la balanza electrónica. Le puede pegar una vez por suerte, pero sí, tiene que ser si lo mide a la millonésima del kilogramo, nunca le va a ganar. Nunca, jamás, jamás. Eso solamente lo puede hacer la balanza electrónica. Esa exactitud, esa precisión, esa infalibilidad solamente la tiene la balanza electrónica de última generación. El hombre
No lo puede hacer eso. Es imposible que un hombre pueda llegar a la misma exactitud, al mismo peso, al mismo número. Porque la balanza electrónica le va a exigir números y más números. Porque después de la coma vienen más numeritos. ¿Y usted cómo hace para decir exactamente cuánto pesa eso a la millonésima parte, o a la milésima parte, o a la centésima parte, o aún a la décima parte? Ni siquiera brutalmente o en bruto puede decir cuánto pesa eso. Usted imagínese a la millonésima parte, o a la milésima parte, o a la centésima parte, o a la décima parte, cuánto pesa un pan. No le va a ganar nunca a la balanza electrónica. Así es con la palabra de Dios. Por eso ellos dicen que ellos le pueden ganar o son iguales a la balanza electrónica. Esa es la locura, esa es la idolatría del señor aquí, Lautaro. Que se ríe y se ríe, es como que se ríe, como que le ponen a uno la balanza electrónica y se ríe, si yo le puedo ganar a la balanza electrónica. Y todos lo miran, ese pobrecito, ¿no? Pobre alma. Entonces, el hombre terrenal es terrenal y la diferencia es abismal. Por eso es lo que dice la palabra. El que es de arriba es sobre todos. El que es de arriba es la balanza electrónica de última generación. Nadie puede competir con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios está sola. Por eso es sola escritura. Está sola. ¿Quién le puede decir? Aunque toda la humanidad quiera competir con una balanza electrónica, pasan los hombres, mujeres, niños, ancianos, de todas las edades, de todas las naciones, nadie le puede ganar a la balanza electrónica. Porque la balanza electrónica le va a exigir, supongamos, en una hipótesis imposible, de que alguien más o menos le pegue, y bueno, la balanza electrónica le agrega un numerito más, a ver si es... Y no, nunca va a llegar. Es imposible. ¿Por qué? Porque dice que el que viene de arriba es sobre todos. No tiene comparación. La palabra de Dios no tiene comparación y este Señor se ríe de eso. Él dice que su iglesia es igual. Pero la iglesia se puede decir es terrenal. Nosotros somos hombres. Por eso es lo que está hablando acá es Juan el Bautista. Y en otras traducciones dice que, por ejemplo, la castellano antiguo del Nuevo Testamento dice, pero yo soy de este mundo. ¿Quién está hablando? Juan el Bautista. Y Jesús dijo que Juan el Bautista era el profeta más grande. No se levantó hombre, no hay hombre nacido de mujer que sea como Juan el Bautista. O sea, el hombre más grande de la humanidad que ha existido es Juan el Bautista. Pero yo y vamos a escuchar un poquito más. Ay, ¿qué nos dice? Y los de la vuelta también son basados en la Biblia. ¿Y qué creen? No, creen, eso están en error. La Biblia. La respuesta a cómo resolvemos esto, leyendo la Biblia, dijo uno. ¿Cuál es la iglesia verdad? Dice, ¿cómo resolvemos esto? Yendo a la balanza, dice, se ríe. ¿Cómo resolvemos que este pan pesa 100 gramos? Y el muchacho que hace, yendo a la balanza, dice. Y todos lo mirarían, pero pobrecito, ¿no? Y sí, si vos querés saber cuánto pesa un pan, tenés que ir a la balanza. ¿A dónde vas a ir? No, él dice que tiene que ir a su iglesia a ver cuánto pesa un pan. Y que la iglesia le va a decir cuánto pesa un pan. Da lástima, ¿no? Da lástima. Da lástima porque es joven y se deja arrastrar por todas estas. Por eso dijo Pablo, traza bien la palabra para que no seas avergonzado. Esta gente es avergonzada. En realidad la que se ríe de él es la palabra de Dios. Es la balanza que se ríe en su cara. Esta declaración. ¿Y a dónde vamos? Dice. A la Biblia y se ríe. Si él haría esa declaración frente a una balanza electrónica, la balanza electrónica se lanzaría una carcajada si pudiera. En todo este lío, piensa.
y se mofa, ¿no? Y todo burla, como el señor Ariza, que se ríe de cosas que no entiende, y uno lo mira y dice, pobrecito, como da lástima este muchacho. Basados en la Biblia. ¿Y qué creen? No, creen, eso están en error. Pero si también son basados en la Biblia. La respuesta a cómo resolvemos esto, leyendo la Biblia, dijo uno. ¿Cuál es la iglesia verdadera en todo este lío? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Leyendo la Biblia, dijo uno, como diciendo, un tonto que no piensa, dice, ¿cómo resolvemos esto leyendo la Biblia? Y se ríe, ¿no? Es lo mismo. ¿Cómo sabemos que ese pan pesa 100 gramos? Y uno dice por ahí, pongámoslo sobre la balanza, y él se ríe. Dice, ¿cuál es la iglesia verdadera en todo este lío? La Biblia, dice, la Biblia. Y se ríe, ¿no? Dice después, la iglesia es secundaria, acá lo importante es la Biblia. Y claro, lo que pueda decir un hombre es secundario. Acá lo importante es lo que dice la balanza, cuánto pesa. O sea, si están 10 personas y dice cuánto pesa un pan, y hay una balanza, ¿qué es lo importante para saber cuánto pesa el pan? El instrumento. La Biblia es el instrumento para saber el bien y el mal, porque ahí está contenida la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es el recipiente, la escritura, está contenida la tradición de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ahí está contenida lo que está bien y lo que está mal. Y este hombre se burla. Entonces están las 10 personas y dice, ¿cuánto pesa un pan? Y uno dice por ahí, pesémoslo en la balanza, y él se ríe. Si es un concurso, pierde. Sale último, ni en la lista sale. Porque todos van a decir, ese pan pesa 100 gramos, pero él va a decir, como es hombre y no sabe, va a decir, no, pesa 90 gramos o 110 gramos, nunca va a ganar. Siempre va a perder. El catolicismo es perdedor desde que nace hasta que muere. Entonces, acá dice la iglesia es secundaria. Claro, porque la iglesia es consecuencia del mensaje apostólico. La iglesia no es denominacional. La iglesia es consecuencia del mensaje apostólico. No tiene denominación. Es consecuencia de un mensaje, es consecuencia de la fundación. Cristo no fundó ninguna roca. El que fundó fue el Padre. Y la piedra de fundación es Cristo mismo. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. ¿Quién sabe? Ahí se burla. Ahí se burla. La Biblia, papá. La iglesia es secundaria. Acá lo importante es la Biblia. Que observe cómo se burla de la Biblia, de la palabra de Dios. Dice, acá lo importante es la Biblia, la iglesia. Y por supuesto, si la iglesia es consecuencia de la palabra de Dios, de haber escuchado el mensaje apostólico, lo importante es la balanza. Si usted quiere saber cuánto pesa un pan, lo importante es la balanza, no lo que digan las 10 personas que están ahí alrededor de la balanza. Y al final él, para probar su propia tesis, su propia creencia, ¿a dónde apela? A la balanza. Porque dice que, ¿dónde dice esto? Dice, ¿dónde dice que la iglesia es no denominacional? La Biblia no lo dice. ¿A dónde apela? A la Biblia. Una contradicción total. ¿Dónde lo dice la Biblia? No lo dice. ¿Dónde dice la Biblia? No lo dice. Vamos a escuchar. No denominacionales basados en la Biblia. Y los de la vuelta también son basados en la Biblia. ¿Y qué creen? No, creen, eso están en error. Pero si también son basados en la Biblia. La respuesta a cómo resolvemos esto, leyendo la Biblia, dijo uno. ¿Cuál es la iglesia verdadera en todo este lío? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. La Biblia, papá. La iglesia es secundaria. Acá lo importante es la Biblia. ¿Y dónde lo dice la Biblia? No lo dice. Ahí está. Él mismo se apoya en la Biblia. Qué contradicción, ¿no? Se está burlando de él y después él hace lo mismo. Entonces, para ir resumiendo y terminando esta reflexión, esta refutación, esta exposición de que esta gente está totalmente perdida.
Son burlones, eso es lo que a mí me indigna, que se burlan de la palabra de Dios, se burlan de lo que no entienden, no entienden. La iglesia es no denominacional. Usted no tiene ninguna obligación de decir como cristiana, como hijo de Dios, a qué denominación pertenece. Puede ser pentecostal, bautista, lo que usted, donde vaya, donde ahí lo cobijaron como iglesia de Cristo, la denominación secundaria. Después usted, a medida que va estudiando la palabra de Dios, va descubriendo la verdadera doctrina por medio del maestro que es Pablo. Pero no tiene importancia. Lo importante es que usted ha nacido de nuevo, lo importante es que usted es un creyente, lo importante es que usted es un nacido de nuevo, lo importante es que usted tiene vida eterna, eso es lo más importante. Eso porque son denominacionales, porque eso es la doctrina satánica, ser denominacional, pertenecer a una secta, porque dicen que la secta salva. ¿En qué se apoya este señor Lautaro? En el hombre y no en el instrumento, ya lo dijimos. La balanza es la palabra de Dios, la que dice cuánto pesa un pan. La Biblia es la que dice lo que está bien y lo que está mal, que otro, él mismo lo reconoce. Dice la Biblia, no lo dice. Ahí con esa declaración que él hace, él mismo se refuta. Es lo mismo que se organiza, da un ejemplo y con el mismo ejemplo se refuta a sí mismo. El catolicismo romano niega que la balanza sea la autoridad o la máxima autoridad para determinar que un pan, cuánto pesa un pan. Lo niegan. Es una locura. Es una locura. La Biblia determina qué es la balanza, qué es lo que está bien y lo que está mal. Es la balanza. La Biblia es el instrumento. La Biblia es donde están los maestros, donde está el magisterio, donde dicen quién es Cristo, el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces lo que tiene este señor es un evangelio diferente, un evangelio terrenal. Por eso el mismo Juan dice que el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, porque estaba hablando de Cristo, es sobre todos. Es sobre todos. Es la diferencia que hay entre una balanza electrónica y un ser humano. No hay comparación en el sentido, ¿quién puede pesar un pan? No hay comparación. Si usted quiere saber cuánto pesa un pan, ¿a dónde va a ir? ¿A preguntarle a un hombre o a ponerlo sobre una balanza? El católico va y le pregunta al verdulero de la esquina cuánto pesa un pan. Una persona, ¿a dónde va a ir? A una balanza. Si usted no tiene balanza, no sabe cuánto pesa un pan. Entonces, otra traducción, la Torre Samá, dice, quien trae su origen de la tierra, que es lo que dijo Juan el Bautista, a la tierra pertenece y de la tierra habla. O sea, lo que tiene este señor es un evangelio terrenal, como dice Santiago, terrenal, animal y diabólico. Otra traducción, que es la Biblia de nuestro pueblo, que es católica también. Acá hay 1, 2, 3 católicas, que son la hispanoamericana, la Torre Samá, creo que también es católica, y la Biblia de nuestro pueblo también es católica. Dice, quien viene de la tierra es terreno y habla cosas terrenas. Por eso él habla de denominaciones, porque las denominaciones son terrenales, son cosas temporales, de esta tierra, para diferenciar una cosa de la otra, nada más. Pero Dios no ve eso, Dios ni sabe, si se puede decir entre comillas, no los conoce. Y dice bueno, como ya habíamos leído el castellano antiguo del Nuevo Testamento, dice, pero yo soy de este mundo y solo puedo hablar de las cosas propias del mundo. Lo dijo Juan el Bautista, que era el profeta más grande, dice que él hablaba cosas de este mundo. O sea que Juan el Bautista, siendo el profeta más grande, él era completamente falible. O sea, podía fallar, podía decir cualquier cosa. A menos que Dios lo inspirase, a menos que el Espíritu Santo allí le inspire palabras. Él decía cosas de este mundo, hablaba cosas de este mundo. El mismo apóstol, el mismo Juan el Bautista.
Usted imagínese, nosotros como iglesia, que no tenemos esa particularidad de ser inspirados para dictar doctrina, para enseñar, digamos, en el sentido. Porque Jesucristo, tenemos que decir que Jesucristo nunca tuvo contacto con la iglesia en la tierra, nunca le dio atributos de decirle, ustedes van a dictar doctrina. No, la iglesia es consecuencia de ese mensaje que fue inspirado, que es el mensaje apostólico, del mensaje de los testigos. Por eso Jesús le dijo, ustedes me van a ser testigos, cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes son los que van a ser testigos? ¿Quiénes son los que van a enseñar y hacer discípulos a todas las naciones? Los apóstoles. Los apóstoles. Ellos son los que enseñan, ellos son los que adoctrinan. Los apóstoles. Nosotros como predicadores de la palabra, como maestros, como evangelistas o como pastores, simplemente transmitimos lo que ellos enseñan, aprendemos de ellos. Una persona para ser médico necesita aprender de otros médicos. No puede aprender solo, tiene que aprender de otros médicos. Nosotros como predicadores de la palabra tenemos que aprender de los testigos, de aquellos que pueden testificar la verdadera doctrina. Bueno, y como dice el mismo Santiago, dice, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es un evangelio diferente. Un evangelio terrenal, animal y diabólico. Es fuerte la afirmación, pero lo dijo el mismo Juan. Yo soy de este mundo y cosas de este mundo hablo. Lo dice Juan el Bautista. Y por otro lado dice Juan el apóstol, que el que es del mundo habla las cosas del mundo y el mundo los oye. Por eso ellos tienen muchos, los católicos, seguidores, porque el mundo los oye. ¿Por qué? Porque hablan del mundo. El mismo Alarcón pone música no cristiana, etcétera. O sea, son personas que aman el mundo, son del mundo, hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces esta sabiduría que no procede del cielo es una sabiduría que no viene de lo alto. Por eso la Escritura está sola, porque la Escritura viene de lo alto. Tiene otros atributos, diferentes a los atributos de la palabra de los hombres, porque los hombres son mentirosos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La sabiduría que no viene de lo alto es terrenal, o sea que es de esta tierra. Cuando ahí en Santiago habla de la palabra epigeios, del griego, habla de mundano, de una palabra mundana, de este mundo, de esta tierra, no es del cielo. El evangelio del Señor Lautaro no es del cielo, que es de la tierra. Y al ser de la tierra está manchada por el pecado. Por eso el evangelio es el evangelio eterno, el evangelio que viene de lo alto, que es palabra de Dios. Si ellos reconocen que la Biblia es palabra de Dios, es divina, es limpia. No hay agua fuera de la botella. Está todo contenido en lo escrito, en la botella. El agua que viene del cielo, la palabra de Dios, está dentro de la botella, que son las Escrituras. Entonces por eso la Escritura está sola. Fuera de la Escritura no hay nada. Hay palabras de hombres. Pueden decir verdad o pueden decir mentira. Lo dijo el mismo Pablo, perdón. Que entre vosotros entrarán lobos rapaces o se levantarán lobos rapaces que hablarán cosas perversas y dispersarán al rebaño. Despedazarán o lo van a despedazar, perdón, más exactamente, al rebaño. O sea, como lobos van a atacar a las ovejas y van a atacar a los corderos y van a hacer un gran daño por medio de falsas doctrinas. Van a ser los lobos. Lo dijo Pablo. O sea, ¿dónde está eso? En los obispos. ¿Dónde está la verdad? Es la palabra inspirada a los apóstoles. Ahí está la verdad, la doctrina. Pablo fue constituido como maestro, predicador y apóstol a los gentiles. Ahí tenemos nosotros la balanza de saber lo que está bien y lo que está mal. Nada se puede comparar a la palabra de ellos. Nada. Pero ellos dicen que los hombres, los terrenales, que tienen una sabiduría terrenal, animal y diabólica, dicen que ellos se pueden comparar a la palabra de Dios. Entonces esta sabiduría que no procede de lo alto es una sabiduría mundana, que es de esta tierra, es una sabiduría humana. Por eso hablábamos de la renovación carismática, de los presbiterianos, de los luteranos. Fue sorprendente, vamos a ver si lo tocamos a este señor Juan, no sé cuánto, con todo el respeto que me merece el Señor, pero predica doctrina falsa.
Lo escuché en un reportaje. Me asombró, porque le hace la católica, una católica le hace un reportaje. Por eso se llevan bien, charlan, no tienen problema, pueden charlar 10 horas que no, ni se cruzan. Te imaginas si charlar un católico con un cristiano. A la primera palabra ya se están cruzando. No hay qué concordia, qué comunión hay entre la luz y la tiniebla, entre Dios y Belial. No hay ninguna concordia, no hay comunión. No se puede charlar con un católico, o con un presbiteriano, con un luterano, con un calvinista. No se puede charlar porque tienen doctrina católica, tienen doctrina diferente, una doctrina terrenal, una doctrina de este mundo, una doctrina humana. Usted cuando habla con ellos no se sabe si son cristianos mundanos o mundanos cristianos, no se sabe, es una cosa rarísima. O sea, le hablan de Dios pero no aman a Dios, es una cosa, o sea, muchos han sido mal adoctrinados, hay que decirlo, mal adoctrinados, en su inocencia muchos caen en la garra de estas sectas. Y son mal adoctrinados que le enseñan que las obras salvan, que si no hacen obras de misericordia van al infierno, como todos no creen que son salvos. Nunca, nosotros hemos estado años engañados, digamos, se puede decir de alguna manera, en estas sectas, y nunca hemos aprendido nada. Cuando nos desprendimos nos dimos cuenta que esto era una cosa que no avanza, que no va. Es como un auto parado, que uno quiere dirigirse a un lugar y entra en un auto que está ahí parado. Mira para todos lados, ve el paisaje, ve todo, pero está en el mismo lugar siempre. No avanza. ¿Por qué? Porque son católicos. El católico está siempre en el mismo lugar. Y cuando muera, va a ir a las cárceles eternas, y después cuando Dios lo resucite para el juicio, va a ir a la condenación eterna. Eso es todo. Por eso es como que los adormecen con una doctrina humana. Dice que es animal esta doctrina, o sea, esta sabiduría terrenal, esta sabiduría de esta tierra, porque cuando Pablo habla de un evangelio diferente, habla de un evangelio de esta tierra, porque el evangelio que él traía era un evangelio celestial, por eso lo llama un evangelio diferente. Es algo diferente, es algo distinto, es la mezcla entre el vino y la coca, para hacer una figura. Es una mezcla entre el blanco y el negro. Como ya dije, yo enseñé hace años, más de 3 años, sobre la secta gris. La mezcla entre, si usted agarra el blanco y agarra el negro, una pintura y la mezcla y sale el gris. O sea, no se sabe si es blanco o si es negro, es gris. Usted va a estas sectas, a estos lugares, como la Renovación Carismática, cualquiera de estas sectas, y es gris, todo es gris ahí. Ahí no se sabe qué es blanco y no se sabe qué es negro. Nadie define nada. Nadie define nada. Y más que todo atacan al cristianismo. Eso es lo que yo veía y escuchaba, que atacaban mucho a los pentecostales, a los cristianos. Como me faltaba instrucción bíblica, ¿no? Como ellos no te enseñan nada, porque si te enseñan te perdés. Ellos no te van a enseñar nunca que lo que está en la palabra de Dios. Aparte atacan los seminarios bíblicos, aunque hay mucha confusión en los seminarios bíblicos ya. Pero todo lo que sea estudiar la palabra, ellos atacan. Porque es la balanza. Ellos dicen, no vayas a la balanza. Acá la balanza es la iglesia. La que salva es la iglesia. La que te enseña es la iglesia. La iglesia es la consecuencia de la enseñanza apostólica. La iglesia simplemente transmite, aprende de los apóstoles. Lo que realmente, por eso Jesús le dijo a los apóstoles y a ese discípulo. ¿A quién se lo dijo? A los apóstoles. No se lo dijo a la iglesia, se lo dijo a los apóstoles. ¿Quiénes enseñan al mundo entero? Los apóstoles. ¿Quién es el maestro de los gentiles? El apóstol Pablo, aunque está muerto. Pero él quedó sus escritos y él enseña por medio de sus escritos a la humanidad quién es Cristo. Entonces esta sabiduría es animal también. Que el griego es pexujikos, perdón, porque el griego dice es lo que es de naturaleza más bajo o bestial, lo sensual, lo que no es espiritual, lo que es meramente carnal. Y esa es si uno entra en estos grupos se va a dar cuenta que es todo puramente humano, mundano. Tiene la característica de hablar de cosas terrenas constantemente. Por supuesto que hablamos de cosas terrenas, de qué tan caras las cosas, del trabajo, de la escuela, del estudio, de la profesión, etcétera. Pero ellos hablan constantemente de eso. O sea, se reúnen para hablar de sus cosas materiales. ¿Por qué? Porque son sensuales,
en el sentido que no son espirituales, porque tienen un evangelio terrenal, animal y diabólico, un evangelio bestial. Es fuerte lo que dice Santiago. O sea, ellos se apoyan mucho en Santiago, dice grande Santiago, pero Santiago los refuta a ellos mismos, no se dan cuenta. Que no tiene el Espíritu de Dios. Esto es todo lo que dice la concordancia Strong, ¿no? Lo que no tiene el Espíritu de Dios. Y el diccionario Vine, se desprenden todos estos conceptos de que esta sabiduría animal es una sabiduría que no tiene el Espíritu de Dios. Son individuos mundanos. No son cristianos mundanos, porque puede haber cristianos mundanos, y de hecho los hay, y en gran cantidad. Cristianos mundanos, o sea, cristianos que viven en la carne, o que son niños en Cristo. Y está el mundano que es cristiano, o sea, o tiene una apariencia de cristiano. Esos son estos híbridos. Son mundanos que hablan como cristianos. Pero escuchan a alguien con algún don espiritual y ya lo ven como loco, o ya se apartan, porque lo hemos vivido. Lo digo por experiencia, no lo digo por... les asombra, lo ven como algo raro, que alguien tenga una palabra, una palabra de sabiduría. Les asombra todas esas cosas, porque viven en otro plano, viven en el plano del mundo. ¿Por qué? Porque tienen una doctrina animal. ¿Es fuerte? En otras versiones dice sensual, pero la Reina Valera traduce animal. Esta sabiduría es un mundano relativo a la conducta propia de la naturaleza humana caída. O sea, tienen una conducta, por eso le digo que ellos... Es difícil que hablen cosas espirituales, porque no conocen lo espiritual. ¿Por qué? Porque tienen esta doctrina. Usted va a un grupo católico o un grupo de renovación carismática, mismo presbiteriano, calvinista, etcétera. Son excelentes personas. Los baglones, los católicos son excelentes personas. Pero están totalmente perdidos. No han conocido al Cristo de la gloria. Si uno le habla de trabajo, uno le habla del estudio, que es todo perfecto, pero son cosas que se hacen en la esfera natural del ser humano, que uno puede hablar. Pero cuando está la iglesia de Cristo, dice, cuando ustedes se reúnen y se desarrollen los dones, hablaba Pablo. O sea, que cuando la iglesia se reúne es algo espiritual, es algo distinto a reunirse con un grupo de mundanos. Suena despectivo, pero es de esta tierra, digamos, que no tienen al espíritu. Y uno cuando se reúne con estas personas puede hablar del mundo, de las cosas de este mundo, naturalmente. Aunque en la iglesia también sucede eso. Pero lo que quiero decir es que esta gente, al tener una sabiduría animal, suena fuerte, pero es una sabiduría sensual que no tiene el espíritu, hablan de cosas de esta tierra. Por eso Juan el Bautista decía, yo soy del mundo y hablo las cosas del mundo. El mismo Juan el Bautista decía, yo soy terrenal y cosas terrenales hablo. Pero otra cosa es distinta a la iglesia de Jesucristo cuando se reúne, porque es algo natural hablar de las cosas espirituales, porque la iglesia de Jesucristo es como que está en otra dimensión, porque ha recibido palabra de lo alto. Esa palabra es distinta, es el Evangelio de Pablo. Es una palabra que viene de arriba, es el agua pura, por eso lo dijo el salmista, tu palabra es sumamente pura y la ama tu siervo. Es algo distinto. Por eso Pablo dijo, es un evangelio diferente. Y este evangelio diferente evangeliza. Y gana personas, pero lo hacen religiosos, simplemente religiosos. Nunca los llevan a Cristo. Y si los llevan a Cristo, a un Cristo falso. Entonces, y por último es diabólica. La palabra es diamoides. Daimonion, el derivado, pero es básicamente que es algo parecido a un demonio, o de la oscuridad, es una sabiduría sacada de la oscuridad. Entonces lo fuerte que es, las características de este evangelio, o de esta sabiduría humana, o de esta sabiduría terrenal y diabólica, que procede del diablo.
Esto es lo que dice el diccionario, ¿no? El diccionario Strong en este caso. Que procede del diablo. O sea que este evangelio que tiene el señor Lautaro procede del diablo. ¿Por qué? Porque es algo no solamente que es terrenal, no solamente que es puramente humano, sino que es espiritual y en el sentido que viene del mismo demonio. ¿Por qué? Porque enseña algo que está fuera de lo que enseña la palabra de Dios. La iglesia, porque lo dice allí, si nosotros queremos saber de dónde procede la iglesia procede del mensaje apostólico. Lo dice este señor, dice, ¿dónde lo dice la Biblia? O sea, ahora se agarra la Biblia. Primero se está riendo, se está mofando, se está burlando de la palabra de Dios y después dice, ¿dónde lo dice la Biblia? O sea, cuando le conviene lo agarra. Es como aquel que abraza a Dios pero le guiña el ojo al diablo, ¿no? Es lo que hace este señor. Cuando le conviene abraza al diablo, cuando le conviene abraza a Dios. Así es este señor. Cuando le conviene come con el diablo y cuando le conviene come con Dios. Son traidores de Dios. Te imaginas, si esta persona dice que era cristiana y ahora es católica, son traidores, es lo mismo que Alarcón, Plasencia, toda esta gente que ha conocido la palabra de Dios y ahora es católico y ahora atacan el cristianismo, son traidores. Te imagínense, ¿cómo confiar en una persona que ha traicionado a Dios? Si traiciona a Dios puede traicionar a cualquiera. Entonces, ¿cómo se puede confiar en estos burlones? Y él se burla y después dice al último, ¿dónde lo dice la Biblia? Ahora te acordaste de la Biblia, ¿no? Después que te reíste, te bufaste, después te acordás y dices, ¿dónde lo dice la Biblia? Así de hipócrita es esta gente, así de falsa, porque son falsos. Abrazan a Dios y le guiñan un ojo al diablo. Entonces, dice que esta doctrina o esta sabiduría que está en esta tierra es demoníaca en el sentido que es parecida al demonio. Daimonion significa ser demoníaco, endemoniado, que tiene un espíritu maligno, perteneciente a un demonio. Te observe lo fuerte que habla Santiago con respecto a la sabiduría que es de este mundo, de esta tierra. Por eso ellos dicen que la iglesia salva, porque la iglesia, ¿dónde está la iglesia? La iglesia está acá en la tierra. No es como dicen ellos que hay una iglesia triunfante, ¿sí? Todavía no hubo resucitación, todavía no hubo juicio, todavía no hubo glorificación, todavía no hay cuerpos nuevos. Eso vive en la imaginación de ellos. Los muertos están descansando esperando la resurrección y punto. ¿No? Ya, lo que ellos hicieron, punto, se acabó. No actúan más sobre los seres humanos. Entonces, ellos viven en un mundo de idolatría. Y todo esto, estas raíces de esta doctrina, ¿no? Dice que actúan bajo la autoridad de Satanás. Estamos hablando del diccionario Strong, lo que se desprende de la palabra griega, que actúa bajo la autoridad de Satanás. Y daimon significa demonio o espíritu sobrenatural, de naturaleza mala. Por eso este evangelio es malo. Es de un espíritu malo. Por eso yo meditaba ayer y comentaba en mi video cuántos católicos mueren por minuto y por segundo y cuando abren los ojos y se dan cuenta que el catolicismo es falso, que los han engañado, que es el gran engañador. Y uno de los responsables es este señor Lautaro y toda esta caterva de apologetas católicos que se mofan y se ríen y encima se reúnen para burlarse de la palabra de Dios y de la iglesia de Cristo. Aunque muchos tienen malos testimonios, ellos se burlan, porque tampoco tenemos que ser realistas, que hay malos testimonios y hay malos expositores y expositores que tienen una confusión total, como hablamos en el otro video, de una confusión y una contradicción de un hermano, porque sucede. Pero si un hermano está confundido o un hermano tiene una contradicción, hay que ayudarlo. Entonces, terminamos con esto, con algunas traducciones que dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios.
Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Esto es lo que habla la Nueva Traducción Viviente. Terrenales, puramente humanas y demoníacas. Esa es la sabiduría del Evangelio diferente. Terrenal, puramente humana y demoníaca. Porque este Señor nunca puede probar. O sea, Él se ríe pero no prueba nada. Como dijimos, estamos probando que la iglesia no es denominacional. Como dicen 17 y 20. No te ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está. Está demostrado que la iglesia no es denominacional. La iglesia es consecuencia del mensaje apostólico, de haber creído en Cristo por medio del mensaje de los apóstoles. Entonces no hay denominación, no existe, no es denominacional. La denominación es algo externo, es algo para los hombres. Dice la Biblia católica, estamos leyendo lo que es 3.15 de Santiago, esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, lo dijo Pablo. Este evangelio es un evangelio diferente, es un evangelio terrenal, y si lo diría Santiago, animal y diabólico, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Que es lo fuerte que es la declaración de Santiago. Lo dice la misma Biblia católica. De la tierra, de tu propio genio y del demonio. El lenguaje actual dice, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino de este mundo y del demonio. La Nueva Biblia Española, 1975, dice, no es ese el saber de lo alto, ese es terrestre, irracional y maléfico. Irracional. Por eso es irracional lo que dice este señor, ¿no? Decir que confía más en un hombre cuánto pesa un pan que en una balanza es irracional, es irrisorio, es loco, es una persona que no está bien. Si una persona dice eso, los demás que están ahí llaman al psiquiátrico y vienen 4 enfermeros y se lo llevan a este caballero. Dice la palabra versión hispanoamericana, dice, semejante sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrena, carnal y diabólica. Dice la palabra de Dios para todos, esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Aunque en realidad viene del demonio. O sea, esta traducción dice que la raíz del evangelio diferente es del demonio. Dice, Dios habla hoy, dice, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. La Pellita dice, porque entonces tal sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, de los razonamientos del alma y de los espíritus malignos. De los razonamientos humanos y de espíritus malignos. Entonces, la combinación, ¿no? En vez de ser los hombres, como pasó en el concilio de Jerusalén, entre los apóstoles y el demonio, es todo lo opuesto. Dice, la versión Biblia Libre dice, esta clase de sabiduría no viene de arriba, sino que es terrenal, carente de espiritualidad y demoníaca. Dice la traducción contemporánea de la Biblia, porque esa sabiduría no desciende del cielo, sino que es terrenal, humana, diabólica. Dice el lenguaje básico, dice la Biblia del lenguaje básico, dice, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo, está marcada por el pecado y procede del demonio. Y dice por último la Biblia Open Nueva Biblia Viva 2008, dice, esa sabiduría no es la que viene del cielo, sino viene del mundo, del ser humano y del diablo. Entonces, vamos a ir terminando por acá. Da vergüenza ajena este señor, pero ha sido completamente refutado por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que la iglesia no tiene denominaciones. Se burla de lo que no sabe ni entiende.
La iglesia es consecuencia del mensaje apostólico. Gracias al mensaje apostólico existe la iglesia, o sea, gracias a Cristo que nos dio a los apóstoles. O sea, Cristo, ¿qué nos dejó? Cristo dice que Él nos dejó al Espíritu Santo, lo dice en 26 y 27 de 15 de Juan. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién dará testimonio acerca de Jesucristo? El Espíritu Santo. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Si Cristo no hubiera dejado un grupo de hombres, de apóstoles, de ordenados, de inspirados y de asistidos por el Espíritu Santo, ¿qué garantía habría? La garantía son los escritos de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, porque cualquiera puede decir, me lo dijo el Espíritu Santo, eso lo puede decir cualquiera. Pero cuando se trata de los ordenados, de los nombrados, de los asignados, de los asistidos, de los inspirados, como los apóstoles, ya cambia la cosa. Hay firmas, hay sellos, hay escritura, hay legalidad. El señor Aragón siempre pregunta, ¿dónde están los ministros legales? Acá están en esa escritura. El que nombró Cristo, el que los oye a ustedes, a mí me oye. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que los desecha a ustedes, me desecha a mí y al que me envió. Ahí están. ¿Quiénes son los ministros legales? Los apóstoles. Todo lo que son pastores, evangelistas y maestros, tomamos de la enseñanza de ellos. Simplemente. Hay un obispado, por supuesto, hay hermanos que explican la doctrina, porque ya fueron asignados por Dios para explicar la doctrina, pero se tienen que atener totalmente a lo que enseñan los apóstoles. Si usted quiere ser médico, tiene que aprender de otros médicos y tiene que aprender bien, porque esos médicos le van a tomar examen a usted. Y si usted no prueba, nunca va a ser médico. Acá sucede lo mismo. El que quiera ser predicador tiene que pasar por el examen de los apóstoles, de Cristo, de los profetas. Si usted no prueba, usted no puede predicar el Evangelio. Ese era un ministro legal. Por supuesto que estamos en un proceso de aprendizaje y cualquiera puede cometer un error, porque en un aprendizaje hay distintos exámenes, entonces como se puede sacar un 10, como se puede sacar un 1. Hay en doctrina que usted quizás se saca un 1, un 0. Hay doctrina que quizás se saca un 10. Bueno, el que se saca 0 o 1 tiene que estudiar más esa doctrina para poder ser un buen maestro de la palabra de Dios, un buen predicador. Es lo mismo que un médico. Un médico le preguntan sobre el corazón y se saca un 10. Y le preguntan sobre cómo se cura un resfrío y se saca un 0. Entonces, tiene que... Si no aprende bien cómo curar un resfrío, nunca va a ser médico. Por eso lleva tiempo esto, el estudio de la palabra lleva tiempo. Lo importante es que aprendemos de los verdaderos maestros. Si una persona quiere ser médico y estudia con verdaderos médicos, es cuestión de tiempo nada más, es cuestión de estudio, es cuestión de meter la cabeza y estudiar y ponerle ganas al estudio para que pueda un día llegar a ser médico y saber cómo se cura un resfrío. Cuando aprenda cómo se cura un resfrío y se saca un 7, un 8, un 9, un 10, el médico le va a aprobar y va a ser médico. Entonces, como el señor Lautaro no estudia con verdaderos maestros, le pasa todo esto. Él dice, no lo dice la Biblia, o sea, se contradice totalmente, burlándose de los que se apoyan en la Biblia para decir que algo está bien, o sea que la iglesia no es denominacional. La iglesia no dicta doctrina, la iglesia simplemente aprende de ellos, de los apóstoles, de los maestros, de Pablo. Y Pablo nunca dijo que la iglesia era denominacional. Y si no es denominacional, es no denominacional. No tiene denominación, queremos decir que no tiene nombre. Entonces, como él estudia con personas que no le pueden dar ninguna garantía de verdad, sucede esto. Él dice, ¿dónde lo dice? En la Biblia. Primero que se contradice a sí mismo y ahora se agarra de algo que hace 10 segundos atrás se reía. Y por otra parte no lo ve, porque lo dice claramente las escrituras, allí y lo dice en toda la Biblia, se puede decir, allí en 17:20. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. O sea, conocer a Cristo, conocer a Dios, perdón, por medio de Cristo es la salvación del hombre.
Pero ¿cómo el hombre llega a conocer a Dios por medio de Cristo? Por el mensaje apostólico. Y en base a que los apóstoles dan su mensaje, el que cree puede conocer al Dios verdadero por medio de Cristo. Eso es todo, esa es la iglesia, la consecuencia de haber creído en el mensaje apostólico. Eso es todo. Cristo dejó a los apóstoles y Cristo dejó al Espíritu Santo para iluminarnos a nosotros, para sellarnos para salvación e iluminarnos con respecto a la doctrina que enseñaron los apóstoles. La iglesia no puede, yo no puedo dictar ninguna doctrina, yo no me puedo inventar ninguna doctrina. Trata todo en las Escrituras, simplemente aprendo. Aprendo de ellos y transmito lo que me enseñan ellos. Por supuesto que hay maestros y maestros de la palabra, hay pastores que nos han enseñado y nos enseñan y nos seguirán enseñando. Pero el Espíritu Santo viene a iluminarnos para que podamos comprender la sana doctrina, que es que la iglesia es no denominacional, sino que la iglesia es consecuencia del mensaje apostólico, la cual es los que han sido salvados, justificados, liberados del pecado, sellados, lavados por una operación del Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice allí en Corintios 6:11. Eso es todo. Esa es la iglesia de Jesucristo. No es ninguna denominación. Es simplemente son aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo por medio del mensaje apostólico. ¿Dónde está ese mensaje apostólico? En las Escrituras. Por eso la iglesia es la Escritura. Si no hubiera Escritura, no habría iglesia. ¿Cómo hacemos nosotros para creer? ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a proclamar el Evangelio de los apóstoles? El Evangelio de que Cristo es el Salvador del mundo. ¿Quién? Si no hay Escritura. La iglesia es consecuencia de ese mensaje que está en las Escrituras. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga.